Hola, soy Burro, les contaré un suceso muy aterrador que me ocurrió hace 3 años. Yo me dirigía a la casa de Shrek a visitarlo y pasar tiempo con él y su familia, ya que tenía meses sin visitarlo, así que me adentré al bosque. El clima estaba muy templado y el cielo estaba muy nublado y sentía un poco de frío, pero seguí caminando. Al llegar toqué la puerta y Fiona me abrió. Ella me invitó a comer una rica comida junto con el gato con botas Shrek y sus hijos. Después de comer jugamos un juego de mesa durante varias horas, pero al terminar el último juego nos dimos cuenta de que ya era de noche. Fiona preparó la cena mientras que Shrek estaba afuera cortando leña para la fogata, ya que estaba haciendo algo de frío, pero eso me extrañó ya que estábamos en época de verano y se supone que no debe hacer frío. Después de eso Shrek entró con leña y prendió fuego a la chimenea. Después cenamos y posteriormente nos fuimos a la sala a descansar. Al estar en la sala estábamos sentados en los sillones contemplando la casa. Todo estaba tranquilo hasta que... Empezó a llover muy fuerte y se había ido la luz en toda la casa, aparte las ventanas se habían abierto y estaba entrando mucho aire, así que Shrek y Fiona pusieron tablones de madera con clavos en todas las ventanas y el gato con botas encendió una vela. Yo escuchaba como los árboles crujían y el ambiente se ponía tenso y escuchaba mucho viento, y entre el viento escuché unas extrañas voces. Yo me asusté un poco, pero pensé que era mi imaginación. Después todos nos fuimos al dormitorio de Shrek y Fiona a dormir. En la mañana despertamos para iniciar un nuevo día. La lluvia ya había terminado y el día estaba soleado. Yo fui a ver las cosechas de maíz para recolectarlas, pero de las 50 milpas que había solo quedaron 7, ya que el resto estaban destruidas y con la mazorca sin granos. Alguien se había comido los elotes, así que le avisé a los demás. Cuando llegaron vieron como toda la cosecha estaba destruida. Shrek y Fiona se sorprendieron mucho, pero Shrek se puso muy triste ya que le había costado mucho sembrar las milpas y esperar mucho para que dieran elotes. Fiona lo tranquilizó. En ese momento el gato con botas notó un rastro extraño en la tierra que parecían mechones de pelo. Seguimos el rastro hasta llegar al bosque, pero el rastro después desapareció, ya no había más camino de mechones de pelo. Regresamos a la casa y nos fuimos a desayunar. Mientras estábamos desayunando tocaron la puerta. Shrek abrió y eran el lobo, los cerditos, las ratas, la reina, Lilian, Jengibre y Pinocho, que venían de una carroza. Ellos nos habían invitado a un viaje de campamento. Ellos llevaban mucha comida y también varias pelotas y otros objetos para jugar. Fiona y el gato aceptaron ir y convencieron a Shrek de ir al lugar. Shrek seguía triste, pero al final aceptó y recogió los pocos elotes que quedaron para llevarlos al picnic. Así que terminamos de desayunar y nos fuimos en la carreta hacia el campo. Pero antes dejamos a los bebés con una niñera en la casa. Al llegar al campo desempacamos todas las cosas. Shrek, Fiona y la reina Lilian empezaron a preparar la comida, mientras que los demás estaban explorando el área. Yo estaba feliz corriendo en las llanuras. Decidí alejarme más de lo normal. Cuando me tropecé con una piedra, me levanté y me topé enfrente de mí con un bosque muy grande, pero a lo lejos en las sombras vi unos ojos rojos que me miraban fijamente. Me asusté y cerré los ojos por un segundo, pero al abrirlos otra vez los ojos ya no estaban. Yo pensé que había sido mi imaginación, pero decidí irme del lugar de inmediato. Al llegar al lugar otra vez ya tenían la comida preparada, que era pollo frito con los elotes que Shrek recogió. También había dulces y una jarra con limonada. La reina Lilian sirvió los platos y vasos y sacó la alfombra para que todos comiéramos. La comida estuvo muy buena, que ya me había olvidado del suceso que me pasó en el bosque.
Luego de un rato de haber terminado de comer, Shrek y Fiona empezaron a preparar el equipo de juego ya que íbamos a jugar badminton. Todos empezaron a formar los dos equipos de combate y empezó el juego. La verdad que todos nos estábamos divirtiendo mucho jugando. Pensé que sería de los mejores días de mi vida, pero estaba muy equivocado. A lo lejos en las sombras de los árboles, volví a ver aquellos ojos aterradores, y me quedé impactado, y por estar viendo aquello el equipo con el que jugaba perdió, y ellos al verme quieto me preguntaron qué me pasaba y yo les dije lo que vi, pero no me creyeron, pero cambiarían de opinión después. Posteriormente el cielo empezó a nublarse y empezó a hacer mucho viento, el ambiente se había puesto muy tenso. Todos nos reunimos juntos en el área de juego por seguridad, cuando de repente a lo lejos escuchamos un grito muy fuerte que nos dejó muy impactados. Después vimos como de los matorrales algo se movía y parecía salir de ellos. Nosotros estábamos alerta por si era algún peligro, pero cuando aquello salió vimos que era una cabra negra muy grande, tenía los cuernos muy grandes y estaba en las llanuras pastando. Todos se extrañaron al verla caminar en dos patas, pero yo tenía un mal presentimiento sobre esa cabra ya que, al verla sentía un ambiente muy frío y tenso. Los demás intentaron seguir con sus cosas, pero en ese momento la cabra nos miró a todos fijamente. En ese momento todos nos empezamos a asustar y a sentir incómodos. Pero lo que nos dejó aterrados por completo fue como la cabra empezó a reírse con una risa macabra, y en vez de tener dientes normales de una cabra, tenía colmillos. En ese momento empezó a correr por toda el área, y empezó a destruir todo a su paso. Destruyó la red del badminton, la alfombra del picnic, y empezó a atacarnos con sus cuernos y paradas. Todos empezamos a gritar. La cabra asesinó a Jengibre aplastándolo con sus pezuñas. A las 3 ratas se las comió de un solo bocado. Al lobo le enterró los cuernos en el estómago varias veces hasta la muerte, y a los cerditos los asesinó dándoles patadas. La cabra asesinó al gato dándole un golpe en el pecho, y a Pinocho lo hirió gravemente hasta tal punto que se desmayó. La reina Lilian intentó recogerlo y levantarlo, pero la cabra se dirigió tras ella y con sus cuernos la lanzó por los aires, haciendo que cayera al suelo y se fracturara la cintura, y quedara inmóvil. La cabra intentó atraparme, así que me dirigí a un árbol. La cabra iba tras de mí, así que, cuando estaba justo enfrente del árbol, giré a la derecha, y la cabra al ir tan rápido, no tuvo tiempo de girar y sus cuernos se atoraron en el árbol y estaba tratando de liberarse. En ese momento aprovechamos en escapar del lugar. Shrek, Fiona y yo nos llevamos cargando a la reina Lilian y Pinocho, y nos fuimos corriendo del lugar mientras escuchábamos los quejidos de la cabra. Tras mucho tiempo de escapar nos perdimos en el bosque. Estaba muy oscuro y teníamos mucho miedo, pero Shrek recordó que la reina Lilian tenía una caja de cerillos en su bolso, así que Fiona y Shrek la agarraron con cuidado ya que estaba inconsciente, y de su bolso sacaron la caja y prendieron fuego a una lámpara de queroseno que tenían guardada, y continuamos el camino. Nos refugiamos en una pequeña cueva que estaba cerca de un arroyo, y estuvimos ahí toda la noche sin atrevernos a salir, y teníamos la lámpara de queroseno prendida. Pasó un rato y nos quedamos dormidos. Al despertar vi que Shrek y Fiona no estaban, así que decidí ir afuera a ver qué pasaba. Ellos estaban en el arroyo pescando algunos peces y recolectando algunas frutas para comer, ya que teníamos mucha hambre y no habíamos comido en muchas horas, así que volví a la cueva para checar a Pinocho y la reina Lilian. Al regresar a la cueva vi que Pinocho y la reina Lilian ya se habían despertado, pero estaban muy débiles y tenían mucha hambre, y todavía no podían caminar bien. Shrek y Fiona llegaron y los sacamos afuera para que comiéramos. Como no había platos, Fiona sirvió los pescados junto con las frutas en unas hojas de plátano que había por ahí, y posteriormente comimos.
Después de comer nos sentamos cerca del arroyo y empezamos a conversar sobre todo lo que pasó el día anterior. Todos estábamos muy asustados, pero más yo porque tenía miedo que volviera aquella cabra, ya que parecía ser una entidad maligna o un demonio. También lo que nos preocupaba es que estábamos perdidos en el bosque y no sabíamos a dónde ir. Ya había pasado una semana y seguíamos viviendo en la cueva. Pinocho y la reina Lilian ya se habían recuperado, ya que les estuvimos dando remedios naturales. Nuestra única alimentación eran los pescados que estaban en el arroyo y las pocas frutas que había en el área, así que un día la comida ya no nos sabía tan buena, ya que era lo que siempre comíamos, aparte que ya no había leña para la fogata, que era muy importante para la noche. Queríamos comer algo nuevo, así que ese mismo día Shrek, Fiona y yo nos fuimos a los montes a buscar leña y nuevos alimentos. Pinocho y la reina Lilian se quedaron a cuidar la cueva y les dijimos que volveríamos antes del anochecer. Ya estábamos muy lejos de la cueva. Nosotros llevamos una bolsa, una caja de cerillos, una antorcha que habíamos hecho y algunas herramientas de campo. Nosotros estábamos explorando toda el área y después de mucho tiempo encontramos un árbol de naranjas. Nosotros de inmediato comimos unas pocas y el resto las recolectamos en la bolsa. Tiempo después nos encontramos con varias plantas de fresas. Comimos unas pocas y las recogimos. Ya teníamos suficientes frutas para comer, así que decidimos volver a la cueva, pero en ese instante el cielo se puso muy nublado y hacía mucho viento y empezó a hacer niebla. En ese momento Shrek y Fiona se extrañaron, pero yo me empecé a asustar un poco porque tenía un mal presentimiento sobre eso, así que los tres aceleramos paso, pero mientras bajábamos por los montes escuchamos una risa malvada. Nosotros nos asustamos y empezamos a correr mientras aquella risa seguía escuchándose, pero por estar volteando atrás mientras corríamos no nos dimos cuenta de que había un agujero profundo como de unos 10 metros y los tres nos caímos y nos desmayamos. Habían pasado muchas horas, yo me desperté y ya era de noche, todo estaba muy oscuro y lo único que podía ver era la luna. Shrek y Fiona se despertaron. Habíamos sobrevivido a la caída, pero estábamos lastimados, teníamos muchos rasguños y moretones y nos dolía mucho la cabeza. En ese momento no sabíamos qué hacer, pero recordamos que teníamos las herramientas que nos habíamos traído, pero como nos caímos y estaba muy oscuro no se podía ver nada, así que estuvimos buscando por todo el agujero con las manos para ver si encontrábamos algo. Después de un rato logramos encontrar la antorcha junto con la caja de cerillos y una cuerda. Encendimos la antorcha y salimos del agujero con ayuda de la cuerda. El bosque estaba muy oscuro y hacía mucho frío, lo único que alumbraba era la antorcha. El ambiente estaba muy tenso, los tres estábamos juntos. Lo preocupante es que nos habíamos perdido y ya no sabíamos dónde quedaba el camino de regreso a la cueva, así que estuvimos mucho tiempo caminando por los montes a altas horas de la noche. No veíamos algún lugar para refugiarnos y ya estábamos muy cansados, pero de repente empezamos a escuchar unos extraños ruidos que provocaron que se nos quitara el sueño. Nosotros empezamos a correr y llegamos a una parte del monte donde estaba repleto de llanura y pasto, pero en ese momento nos detuvimos porque vimos algo aterrador. Eran varias ovejas y cabras que nos estaban mirando fijamente sin moverse y tenían los ojos blancos. Nosotros intentamos escapar del lugar, pero no podíamos mover nuestro cuerpo, por más que lo intentamos no se podía, tampoco podíamos cerrar los ojos. Lo único que podíamos hacer era ver a esas ovejas y cabras viéndonos. Era como si se apoderaran de nuestros cuerpos con su fuerza maligna, algo así como si nos estuvieran hipnotizando.
Después vimos como las ovejas y cabras se empezaban a formar y empezaron a caminar en círculos, algo muy extraño y aterrador para nosotros. Parecía que estaban haciendo un ritual satánico. Quería cerrar los ojos pero era imposible. Estuvieron caminando en círculos por unos 5 minutos y después volvieron a quedar quietas viéndonos fijamente. Pero unos segundos después vimos como en la parte central, donde estaban todos los bovinos, se formó un cráter, y emergió una bola de fuego. Cuando la bola se apagó se empezaron a escuchar pasos de pezuñas, que iban en dirección a nosotros, y cuando se acercó la vimos. Era aquella cabra negra aterradora que nos estaba viendo fijamente y olía muy fuerte. Se nos quedó viendo por unos segundos pero después algo muy aterrador pasó. La cabra comenzó a hablar con una voz demoníaca, mientras que las ovejas y cabras estaban riéndose a carcajadas. La cabra se acercó a nosotros mientras se reía y después volteó hacia Shrek y esta con su voz demoníaca le dijo: ahora tú eres el siguiente. La cabra asesinó a Shrek enterrándole sus cuernos en su estómago varias veces hasta la muerte. Fiona y yo quedamos impactados al ver tal escena pero no podíamos movernos. Después la cabra junto con las demás cabras y ovejas empezaron a gritar muy fuerte y a Fiona y a mí nos elevaron por los aires y nos aventaron a las llanuras. Fiona se lastimó la rodilla y yo una de mis pezuñas, pero vimos que ya podíamos movernos, pero vimos que las ovejas y cabras nos tenían acorralados en un círculo. Después empezaron a correr en dirección a nosotros. Ya no sabíamos qué hacer pero recordé que Fiona tenía la caja de cerillos, así que de inmediato le dije a ella y Fiona sacó la caja, encendió un cerillo y lo arrojamos hacia donde estaban las ovejas y cabras, y cuando el cerillo cayó al suelo toda el área se empezó a incendiar. Las ovejas y cabras se asustaron y empezaron a correr. Veíamos como algunas se estaban quemando y muriendo, como se quejaban con gritos que parecían de personas sufrían. En ese momento Fiona y yo aprovechamos para escapar, mientras veíamos como varias ovejas y cabras se quemaban, pero cuando volteamos atrás vimos a aquella cabra que se estaba riendo a carcajadas y nos dijo: ya no escaparán de mí, ustedes serán el siguiente sacrificio. Nosotros empezamos a correr mientras la cabra nos perseguía. Estuvimos corriendo como por 15 minutos cuando llegamos a una cabaña abandonada, y cuando entramos, en el techo había estacas clavadas y una casi se clava entre nosotros, así que caminamos con cuidado. Vimos que había muchos animales disecados pero después vimos que estaban azotando la puerta y entonces la cabra destruyó la puerta y nos vio y se empezó a reír y se movía lentamente hacia nosotros, pero luego vimos que a un lado de nosotros había un libro para alejar demonios y seres malignos y Fiona lo empezó a leer. En ese momento la cabra empezó a gritar y a torcerse del dolor, pero después empezó a correr hacia nosotros. Nosotros seguimos leyendo y cuando estaba a punto de atacarnos las estacas cayeron encima de la cabra y esta empezó a gritar, pero luego vimos que la cabra se paró en dos patas a pesar de que tenía las estacas enterradas y se dirigió a nosotros. Fiona siguió leyendo pero la cabra quitó el libro y lo destruyó. La cabra estaba a punto de acabar con nuestras vidas. Vimos que el incendio que habíamos provocado en las llanuras se estaba acercando hacia la cabaña, así que la cabra escapó corriendo por la ventana, destruyéndola, y nosotros escapamos por la puerta principal. Antes habíamos agarrado una antorcha que estaba en la cabaña. Cuando ya estábamos algo lejos vimos que donde era la cabaña se estaba incendiando y después explotó, pero después vimos que el incendio no paraba y estaba dirigiéndose hacia nosotros. Corrimos por muchos minutos y ya no se veía el fuego. Estábamos perdidos en el bosque cuando la antorcha se apagó y nos asustamos. No podíamos ver nada. Yo le pregunté a Fiona si no había más cerillos y ella me dijo que solo quedaba uno, así que gastamos el último cerillo y cuidamos mucho la antorcha. Estábamos a punto de seguir corriendo cuando la cabra apareció enfrente de nosotros con una risa malévola. Ya no tenía las estacas clavadas pero tenía manchas de sangre. La cabra se puso en dos patas y nos dijo: ya no tienen salida, los mataré y seguiré matando a más personas y animales, prepárense para morir.
La cabra corrió hacia nosotros y se abalanzó sobre mí, me estaba atacando con sus cuernos, yo le di una patada en el estómago y la cabra gritó del dolor, pero luego con sus colmillos, agarró una de mis patas y empezó a girarme para después lanzarme por los aires y al caer choqué con un árbol y me había lastimado. La cabra se puso enfrente de mí y estaba corriendo con sus cuernos preparados para asesinarme, estaba muy débil y no podía moverme bien. Cuando ya estaba aceptando mi destino, Fiona se atravesó sobre mí y le dio un golpe con la antorcha a la cabra. Fiona le empezó a dar golpes a la cabra, pero la cabra le quitó la antorcha y la lanzó al suelo y a Fiona la lanzó con sus cuernos hacia un tronco con varias ramas y Fiona cayó y quedó atorada. Mientras la cabra estaba distraída tratando de atacar a Fiona, yo aproveché y fui despacio ya que me dolía el cuerpo y agarré la antorcha, pero cuando la agarré la cabra me vio y me empezó a perseguir. Yo traté de correr lo más rápido posible, a pesar de estar herido, pero al llegar a una roca grande me tropecé y cuando volteé la cabra estaba a punto de enterrarme sus cuernos. Yo como último intento, tomé la antorcha con mi boca y cerré mis ojos y la cabra se abalanzó sobre mí, ya no tenía oportunidad, ya había aceptado mi muerte. Cuando abrí los ojos no podía creerlo, vi a la cabra que estaba en el suelo agonizando y tenía la antorcha clavada que hasta le había atravesado el cuerpo. Yo me asusté mucho, como no tenía manos humanas había utilizado mi boca para sostener la antorcha y esperaba que la cabra huyera por el fuego, pero al abalanzarse a una velocidad hacia mí hizo que la antorcha se le quedara clavada. Yo en ese momento no sabía qué hacer, pero recordé que Fiona estaba atrapada, me dirigí a ella y logré sacarla de las raíces. Nosotros nos abrazamos y después vimos a la cabra como estaba gritando de dolor, nos horrorizamos ya que le estaba saliendo mucha sangre, pero luego vimos una extraña luz naranja, pero cuando se acercó más vimos que era el fuego que Fiona y yo provocamos, que seguía encendido, al parecer iba en dirección a nosotros. Nos asustamos y empezamos a correr lo más rápido que pudimos a pesar de estar herido. Mientras corríamos escuchamos unos gritos, volteamos atrás y vimos que era la cabra que estaba quemándose y gritaba del dolor. Vimos cómo agonizaba y después dejó de mover. La cabra había muerto quemada por las llamas del fuego. Después vimos que el fuego se acercaba más rápido, como devoraba todo a su paso, y vimos cómo devoró el cadáver de la cabra. Nosotros estuvimos corriendo por 20 minutos y después llegamos a un acantilado y no había salida. La única salida era saltar, pero estaba muy alto, no sabíamos qué hacer y estábamos muy asustados, pero cuando el fuego estaba a pocos metros de nosotros, nos abrazamos y saltamos juntos al mar, y lo último que recuerdo fue que gritamos del terror antes de perder el conocimiento. Cuando despertamos ya era de día y nos encontrábamos en un barco con unas personas, y cuando nos vieron despertar nos preguntaron si estábamos bien. Les dijimos que sí, pero que teníamos muchos moretones y rasguños. Las personas nos dijeron que no nos preocupáramos ya que ellas iban a ir a muy lejano, y nosotros nos pusimos felices. Pasaron 3 horas y llegamos. Cuando llegamos nos llevaron al hospital del reino y nos pusieron en unas camillas. Cuando la enfermera nos dijo que teníamos visitas, y cuando las visitas llegaron no podíamos creerlo, eran Pinocho y la reina Lilian, que estaba cargando a los bebés. Al vernos empezamos a llorar y empezamos todos a abrazarnos. Ellos preguntaron por Shrek, Fiona y yo empezamos a llorar y les contamos todo. Al terminar todos empezaron a llorar por la muerte de Shrek. Ya pasaron 3 años desde el suceso. Actualmente estoy viviendo con Fiona, sus bebés, la reina Lilian y Pinocho en muy lejano. Todos fuimos a terapia psicológica para superar los traumas. Lo bueno es que ya nos estamos recuperando y estamos siendo felices estando todos juntos. Nunca olvidaré a mis amigos que murieron, en especial a Shrek, siempre será mi mejor amigo. Bueno, me despido, adiós y los quiero.